John Wayne Gacy Jr. nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, en una familia de clase media-baja de ascendencia polaca y danesa. Su infancia estuvo marcada por una relación profundamente problemática con su padre, John Stanley Gacy, un hombre alcohólico, violento y emocionalmente abusivo que constantemente humillaba a su hijo, llamándolo débil, estúpido y cuestionando su masculinidad. El patriarca Gacy era un mecánico de automóviles que frecuentemente golpeaba a sus 3 hijos con un cinturón de cuero, pero reservaba particular crueldad para John Jr., ridiculizándolo por ser afeminado y comparándolo desfavorablemente con sus hermanas. La madre de Gacy, Marion Elaine Robinson, era una ama de casa dedicada pero pasiva, incapaz o no dispuesta a proteger a sus hijos de la brutalidad de su marido. Esta dinámica familiar creó en Gacy un desesperado deseo de conquistar la aprobación paterna, algo que nunca conseguiría alcanzar durante la vida de su padre. La infancia de Gacy fue aún más complicada por diversos problemas de salud. A los 11 años fue golpeado en la cabeza por un columpio de parque infantil, resultando en un coágulo sanguíneo en el cerebro que no fue diagnosticado hasta los 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos inexplicables. Entre los 11 y 16 años, Gacy vivió con el constante temor de estas convulsiones, que su padre interpretaba como intentos de llamar la atención o signos de debilidad. También desarrolló una condición cardíaca congénita que le impidió participar en actividades físicas vigorosas, algo que su padre veía como más evidencia de que su hijo era inadecuado. Estas experiencias moldearon en Gacy una necesidad compulsiva de probar su valor, especialmente ante figuras de autoridad masculina, al mismo tiempo que desarrolló habilidades sofisticadas de manipulación y presentación de una fachada socialmente aceptable. Durante la adolescencia, Gacy luchó con su identidad sexual, experimentando sentimientos de atracción hacia hombres que entraban en conflicto directo con los valores extremadamente conservadores y homofóbicos de su padre y de la sociedad de la época. La década de 1950 y principios de los años 1960 en Estados Unidos era profundamente represiva en relación a la homosexualidad, considerada no solo pecaminosa e inmoral, sino también clasificada como enfermedad mental por la comunidad psiquiátrica. Gacy internalizó esta homofobia, desarrollando profunda vergüenza y negación sobre sus propios deseos. En vez de aceptar su sexualidad, se esforzó obsesivamente por construir una imagen de heterosexualidad normativa, algo que se convertiría en un tema central en su vida adulta. Después de abandonar la escuela secundaria sin graduarse, Gacy se mudó a Las Vegas por algunos meses, donde trabajó como conserje en un crematorio. Posteriormente relató haber pasado varias noches durmiendo en un ataúd y en al menos una ocasión haberse acostado dentro de un ataúd con el cuerpo de un adolescente muerto abrazándolo. Esta experiencia perturbadora puede haber sido una manifestación inicial de sus necrofilias latentes. Regresando a Chicago, Gacy completó sus estudios a través de correspondencia y consiguió un diploma de escuela secundaria. Demostró considerable ambición e inteligencia práctica, matriculándose en una escuela de negocios y eventualmente consiguiendo una posición gerencial en la Non-Bush Shoe Company. En 1964, Gacy se casó con Marlene Myers, colega de trabajo cuya familia poseía una franquicia de restaurantes Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa. El suegro de Gacy le ofreció una posición gerencial en 3 restaurantes, y la pareja se mudó a Waterloo. Gacy abrazó entusiastamente su nuevo papel como hombre de negocios y pilar de la comunidad. Se unió a la Cámara de Comercio Junior local, donde rápidamente ascendió a vicepresidente,
organizando eventos comunitarios y desarrollando una reputación como un joven emprendedor ambicioso y encantador. Marlene dio a luz 2 hijos, Michael y Christine, y exteriormente la familia Gacy parecía representar el sueño americano típico de los años 1960. Detrás de esta fachada cuidadosamente construida, sin embargo, Gacy estaba desarrollando patrones de comportamiento predatorio. Comenzó a hacer avances sexuales no solicitados a adolescentes que trabajaban para él en los restaurantes, frecuentemente invitándolos a su casa bajo el pretexto de discusiones de trabajo o fiestas. En 1968, Gacy fue acusado de sodomía oral por Donald Voorhees, un joven de 15 años cuyo padre era un miembro respetado de los Boy Scouts. Gacy había convencido al muchacho de visitar su casa, donde lo intoxicó y lo agredió sexualmente. Cuando el caso salió a la luz, se reveló que Gacy había cometido abusos similares contra varios otros adolescentes. En un intento desesperado de evitar el juicio, Gacy contrató a un empleado adolescente para agredir físicamente a Voorhees e intimidarlo para que no testificara, lo que resultó en acusaciones adicionales. En diciembre de 1968, Gacy fue condenado por sodomía y sentenciado a 10 años de prisión en el reformatorio Anamosa State Penitentiary. Su padre, al recibir la noticia de la condena, murió de cirrosis alcohólica apenas 2 meses después, en 1969, sin nunca haber expresado perdón o aceptación de su hijo. Marlene rápidamente pidió el divorcio, llevándose a los niños y cortando todo contacto con Gacy. Durante su encarcelamiento, Gacy, una vez más, demostró su notable capacidad de manipulación y adaptación. Se convirtió en un prisionero modelo, involucrándose en programas de rehabilitación, trabajando como cocinero de la prisión e incluso estableciendo una sección local de la Cámara de Comercio Junior dentro de la institución. Su comportamiento ejemplar impresionó tanto a las autoridades penitenciarias que fue liberado en libertad condicional después de servir apenas 18 meses de su sentencia de 10 años, una decisión que más tarde sería vista como trágicamente prematura. Después de su liberación en junio de 1970, Gacy se mudó de vuelta a Chicago, específicamente al suburbio de clase trabajadora de Norwood Park Township. Fue a vivir con su madre temporalmente mientras reconstruía su vida. Demostrando una vez más su resiliencia y habilidad social, Gacy rápidamente consiguió empleo como cocinero en un restaurante y comenzó a frecuentar la iglesia católica local, proyectando una imagen de redención y reforma. En 1971, inició su propia empresa de construcción y remodelación, PDM Contractors, siglas de Painting, Decorating and Maintenance. La empresa creció rápidamente, en gran parte debido a la ética de trabajo incansable de Gacy y sus precios competitivos. Empleaba principalmente a adolescentes y jóvenes adultos, muchos de los cuales eran menores marginados, fugitivos o muchachos con problemas familiares que buscaban oportunidades de trabajo. La década de 1970 en Estados Unidos, particularmente en áreas urbanas como Chicago, presentaba vulnerabilidades específicas que predadores como Gacy podían explotar. La era fue caracterizada por un número creciente de jóvenes fugitivos, muchos de los cuales habían dejado hogares disfuncionales o eran LGBTQ+, rechazados por sus familias. La terminal de autobuses Greyhound de Chicago, ubicada en el centro de la ciudad, se convirtió en un punto de convergencia para estos jóvenes vulnerables. Muchos eran atraídos a la ciudad por la promesa de libertad y oportunidades, pero frecuentemente se encontraban sin vivienda, dinero o apoyo. Esta población transitoria era particularmente vulnerable a predadores porque sus ausencias frecuentemente no eran reportadas o investigadas adecuadamente.
Las autoridades policiales de la época tendían a categorizar a jóvenes desaparecidos como fugitivos voluntarios, asumiendo que retornarían eventualmente, en vez de tratarlos como posibles víctimas de crímenes. La aplicación de la ley en los años 1970 también enfrentaba limitaciones tecnológicas y metodológicas significativas. No había bases de datos nacionales computarizadas de personas desaparecidas o criminales, haciendo difícil conectar casos entre diferentes jurisdicciones. El concepto de asesino en serie todavía estaba en sus etapas iniciales de desarrollo como categoría analítica en el campo de la criminología, y las técnicas modernas de perfil psicológico estaban apenas comenzando a emerger. La comunicación entre departamentos policiales era lenta y frecuentemente inadecuada, permitiendo que predadores operaran por años antes de ser identificados. Además, había prejuicios sociales significativos que hacían a la policía menos inclinada a investigar vigorosamente desapariciones de jóvenes que eran vistos como problemáticos, incluyendo aquellos con historiales de delincuencia juvenil, uso de drogas o identidades LGBTQ+. En 1972, Gacy se casó por segunda vez con Carol Hoff, una divorciada con 2 hijas que había sido compañera de él en la escuela secundaria. Gacy se mudó con la nueva familia a una modesta casa tipo rancho en 8213 West Somerdale Avenue, en Unincorporated Norwood Park Township. Esta residencia se convertiría en el lugar de sus crímenes más horrendos. Para los vecinos y conocidos, Gacy y Carol parecían una pareja normal, aunque la esposa más tarde testificaría sobre el comportamiento sexual cada vez más problemático de su marido, incluyendo su creciente impotencia en relación a ella y su negativa a mantener relaciones sexuales conyugales. Durante este periodo, Gacy intensificó su involucramiento comunitario, uniéndose al Partido Demócrata local y siendo nombrado director del desfile anual polaco de Chicago. Regularmente organizaba elaboradas fiestas de vecindario y eventos de caridad, cultivando una reputación como un pilar de la comunidad generoso y trabajador. Fue también durante este periodo que Gacy desarrolló su persona como Pogo, el payaso, y Patches, el payaso. Diseñó y cosió sus propios trajes de payaso y comenzó a presentarse voluntariamente en hospitales infantiles, eventos de caridad y fiestas de cumpleaños para niños. Gacy más tarde afirmó que los payasos pueden salirse con la suya de asesinatos, una declaración que revelaba su comprensión de que su persona pública gentil y orientada a la comunidad proporcionaba el camuflaje perfecto para sus actividades criminales. La imagen del payaso sonriente se convirtió en un símbolo poderoso y perturbador, representando la dicotomía entre la persona pública de Gacy y su naturaleza verdaderamente monstruosa. Aunque no usaba el traje de payaso durante sus crímenes, la asociación posterior entre la figura del payaso alegre y el asesino brutal contribuyó a una ansiedad cultural duradera sobre payasos que persiste hasta hoy. El primer asesinato confirmado de Gacy ocurrió el 3 de enero de 1972, aproximadamente 18 meses después de su liberación de prisión. La víctima fue Timothy Jack McCoy, un adolescente de 16 años de Michigan que estaba pasando por Chicago durante un viaje para visitar familiares. Gacy encontró a McCoy en la terminal de autobuses Greyhound y ofreció mostrarle los puntos turísticos de la ciudad antes de que su autobús partiera a la mañana siguiente. Llevó al muchacho a su casa, donde lo apuñaló hasta la muerte. Gacy más tarde ofreció versiones contradictorias de este asesinato, a veces alegando autodefensa, otras veces admitiendo premeditación. Enterró el cuerpo de McCoy en el sótano de su casa bajo una capa de concreto. Este asesinato
Estableció un patrón que Gacy repetiría con variaciones en los próximos 6 años. El modus operandi de Gacy evolucionó, pero mantuvo elementos consistentes. Típicamente atacaba a adolescentes y jóvenes adultos del sexo masculino, generalmente entre 14 y 21 años, aunque algunas víctimas eran mayores. Muchas de sus víctimas eran empleados o potenciales empleados de su empresa de construcción. Gacy frecuentemente abordaba a jóvenes en áreas como la terminal de autobuses, Greyhound, bares, o simplemente en la calle, ofreciéndoles trabajo, dinero o un lugar para quedarse. Su posición como empresario respetable hacía sus ofertas plausibles y su considerable habilidad social le permitía establecer rápidamente rapport con sus víctimas potenciales. Otras víctimas eran adolescentes que conocía a través de su trabajo comunitario o conexiones sociales, hijos de vecinos o amigos de su hijastro. Una vez que Gacy conseguía atraer a una víctima a su casa, empleaba varias tácticas para someterla. Uno de sus métodos favoritos era el truco de las esposas. Gacy invitaba a sus víctimas a beber cerveza o fumar marihuana, frecuentemente mostrándose como una figura amigable y paternal. Luego, proponía demostrar un truco de magia involucrando esposas, convenciendo a la víctima de ponerse las esposas mientras él supuestamente demostraría cómo escapar de ellas. Una vez que la víctima estaba esposada, Gacy revelaba que el truco era que no había truco, efectivamente inmovilizando a su víctima. A partir de este punto, infligía tortura sexual prolongada, frecuentemente manteniendo a sus víctimas por horas. Gacy posteriormente describió sus acciones durante estas sesiones de tortura con detalles gráficos a los investigadores, aparentemente sin remordimiento, incluyendo violación, tortura y humillación psicológica. El método de asesinato preferido de Gacy era estrangulamiento, frecuentemente usando un torniquete que él llamaba truco de la cuerda. Colocaba una cuerda alrededor del cuello de la víctima e insertaba un pedazo de madera, que luego retorcía para apretar la cuerda, prolongando la agonía de la víctima y permitiéndole aflojar y reapretar la cuerda repetidamente. Gacy más tarde admitió que frecuentemente leía la Biblia a sus víctimas mientras las estrangulaba, citando pasajes sobre pecado y condenación. Después de los asesinatos, Gacy desarrolló un sistema metódico para descartar los cuerpos. Inicialmente, enterró a todas las víctimas en el espacio de arrastre de 1.2 metros de altura bajo su casa, cavando trincheras cuidadosas y frecuentemente colocando varias víctimas en la misma fosa. Cubría los cuerpos con cal viva en un intento de acelerar la descomposición y reducir el olor. A medida que el espacio de arrastre bajo su casa se llenaba, Gacy comenzó a descartar cuerpos en otros lugares. Enterró algunas víctimas en su patio trasero, bajo el garaje, y eventualmente, cuando no había más espacio en su propiedad, comenzó a descartar cuerpos en el río Des Plaines. Estos eran típicamente arrojados desde puentes durante las primeras horas de la mañana. La descomposición y el ambiente acuático hacían la identificación de estas víctimas particularmente desafiante. Gacy demostró notable frialdad y planificación en sus acciones post-asesinato. Mantenía su rutina diaria normal, yendo a trabajar, participando en eventos comunitarios e interactuando con su familia como si nada hubiera pasado. Su esposa Carol más tarde testificó que él frecuentemente excusaba olores extraños en la casa como problemas de plomería o alcantarillado, y ella nunca sospechó que su marido estaba cometiendo asesinatos bajo su propio techo. Durante los 6 años entre 1972 y 1978, Gacy mató al menos 33 jóvenes, aunque el número real puede ser mayor. Mantuvo un ciclo aterradoramente regular de asesinatos.
a veces matando múltiples víctimas en un solo año, y en algunos casos, asesinando nuevamente apenas semanas después del crimen anterior. Su capacidad de compartimentalizar fue extraordinaria. Durante el día era un empresario ocupado supervisando proyectos de construcción y gerenciando empleados. Por la noche y los fines de semana era un miembro activo de la comunidad, organizando eventos y presentándose como payaso. Y en momentos particulares era un predador y torturador sádico. Esta capacidad de mantener múltiples personas simultáneamente es una característica de muchos asesinos en serie exitosos. Pero el grado en que Gacy logró esto fue particularmente notable. A medida que los años progresaban, el comportamiento de Gacy se volvió simultáneamente más audaz y más descuidado. En 1975, su segunda esposa Carol pidió el divorcio, citando su comportamiento sexual bizarro y el hecho de que él había admitido ser bisexual. También mencionó que traía jóvenes muchachos a casa a todas horas y que el olor en la residencia se había vuelto insoportable a pesar de sus repetidas quejas. Después de que el divorcio fue finalizado en marzo de 1976, Gacy vivió solo en la casa de Summerdale Avenue, lo que le dio aún más libertad para conducir sus actividades criminales sin observación. Sin las restricciones de una relación doméstica, la frecuencia de sus asesinatos se aceleró notablemente. Entre 1976 y 1978, mató aproximadamente 25 víctimas, más del doble del número que había matado en los 4 años anteriores. Durante este periodo, Gacy comenzó a atraer atención no deseada de las autoridades, aunque inicialmente esto no llevó al descubrimiento de sus crímenes. En julio de 1975, uno de sus jóvenes empleados, Anthony Antonucci, logró defenderse durante un intento de agresión por parte de Gacy, superándolo físicamente y forzándolo a liberarlo. Antonucci no reportó el incidente a la policía, pero desapareció de la vida de Gacy. No todos los que entraron a la casa de Gacy murieron. Hubo al menos 2 sobrevivientes conocidos que lograron escapar. En marzo de 1978, un joven de 26 años, llamado Jeffrey Rignall, fue drogado con cloroformo, secuestrado y torturado por Gacy durante varias horas en su casa antes de ser arrojado, todavía vivo, pero gravemente herido, en el Lincoln Park de Chicago. Rignall sobrevivió y reportó el ataque a la policía, pero solo pudo proporcionar una descripción vaga de su agresor y del vehículo. Notablemente, cuando la policía de Chicago localizó a Gacy, basándose en la información de Rignall y su reconocimiento del auto, lo acusaron solo de agresión con agravantes. Gacy pagó fianza y fue liberado, permitiéndole continuar matando. Este caso ilustra trágicamente cómo el sistema de justicia criminal falló en conectar los puntos o tomar en serio los reportes de agresión sexual contra jóvenes del sexo masculino. La policía había, de hecho, visitado la casa de Gacy en múltiples ocasiones antes de su eventual arresto, siempre en conexión con desapariciones de jóvenes que fueron vistos por última vez en su compañía. En 1975, después de la desaparición de John Butkovich, un empleado de 18 años que había discutido con Gacy sobre salarios no pagados, los padres del muchacho reportaron a la policía que su hijo había ido a confrontar a Gacy y nunca regresó. La policía cuestionó a Gacy, quien alegó que Butkovich había partido voluntariamente después de recibir su pago. Sin evidencia de crimen, ninguna acción adicional fue tomada. De hecho, Butkovich estaba enterrado bajo el garaje de concreto de Gacy. Casos similares ocurrieron con otras víctimas. Los departamentos de policía de Des Plaines y Chicago tenían reportes de padres cuyos hijos habían desaparecido después de contacto con Gacy,
pero la tendencia de tratar a jóvenes desaparecidos como fugitivos voluntarios, combinada con la posición respetable de Gacy en la comunidad y su condena previa no siendo ampliamente conocida, resultó en investigaciones inadecuadas. El caso que finalmente llevó a la caída de Gacy comenzó el 11 de diciembre de 1978, cuando Robert Jerome Piest, un estudiante de segundo año de 15 años de la Maine West High School en Des Plaines, desapareció después de mencionar a su madre que iba a encontrarse con un contratista para discutir una potencial oportunidad de empleo. Piest trabajaba medio tiempo en una farmacia y Gacy había visitado la tienda esa noche para discutir un trabajo de remodelación. Ofreció a Piest un empleo de verano que pagaría $5 por hora, significativamente más de lo que el muchacho ganaba en la farmacia. Piest salió para conversar con Gacy a las 9 de la noche y nunca regresó. A diferencia de muchas de las víctimas anteriores de Gacy, Piest venía de una familia estable de clase media que inmediatamente reportó su desaparición y presionó vigorosamente a las autoridades para investigar. Su madre logró identificar específicamente que había ido a encontrarse con un contratista de la tienda de farmacia, y los empleados identificaron a Gacy. El teniente Joseph Kosenchak, del Departamento de Policía de Des Plaines, asumió la investigación y rápidamente identificó a Gacy como la última persona que había visto a Piest. Una verificación de antecedentes reveló la condena previa de Gacy en Iowa por sodomía, inmediatamente elevándolo a principal sospechoso. Kosenchak y su equipo comenzaron a investigar a Gacy intensivamente, obteniendo una orden de búsqueda para su casa y vehículo. El 13 de diciembre de 1978, mientras esperaban la aprobación de la orden de búsqueda, la policía colocó a Gacy bajo vigilancia 24 horas. Gacy estaba consciente de la vigilancia y parecía apreciarla, frecuentemente trayendo bocadillos para los detectives que lo seguían y actuando de manera bizarra y provocativa. Los llevó a restaurantes, los invitó a su casa y, en un momento, visitó una gasolinera donde compró una linterna y la mostró a los detectives, diciendo que la necesitarían si querían investigar su casa. Cuando la policía finalmente ejecutó la orden de búsqueda el 13 de diciembre, encontraron una cantidad sorprendente de evidencia circunstancial, incluyendo pornografía homosexual, marihuana, películas pornográficas, varias tarjetas de identidad y licencias pertenecientes a jóvenes desaparecidos, joyas que más tarde serían vinculadas a víctimas, esposas, un bate de béisbol con manchas de sangre y un anillo de clase escolar que pertenecía a John Sick, un joven que había desaparecido en 1977. Significativamente, varios detectives reportaron un olor repugnante impregnando la casa, particularmente viniendo del área del sótano y del espacio de arrastre. Gacy explicó el olor como siendo de humedad y problemas de plomería. Sorprendentemente, a pesar de estos descubrimientos, la policía no encontró evidencia directa vinculando a Gacy con la desaparición de Piest en esta búsqueda inicial, y Gacy no fue inmediatamente arrestado. Durante los días siguientes, mientras la vigilancia continuaba, la policía comenzó a entrevistar asociados de Gacy, incluyendo exesposas, exempleados y conocidos. Un patrón perturbador emergió de jóvenes que habían desaparecido después de trabajar para él o tener contacto con él. Simultáneamente, la policía obtuvo órdenes adicionales y comenzó a recolectar más evidencia. El 15 de diciembre, los investigadores obtuvieron una segunda búsqueda más comprensiva de la residencia de Gacy. Durante esta búsqueda, los investigadores comenzaron a examinar más de cerca el espacio de arrastre bajo la casa. El olor se volvió abrumador, y uno de los oficiales notó que el suelo en ciertas áreas del espacio de arrastre
parecía haber sido excavado y reemplazado. Recolectaron muestras de suelo que, cuando fueron analizadas, revelaron contener restos humanos descompuestos. Bajo el creciente peso de la evidencia y la presión psicológica de la vigilancia constante e interrogatorios repetidos, Gacy comenzó a desestabilizarse. El 21 de diciembre de 1978, confesó a sus abogados que había matado aproximadamente 30 personas y que los cuerpos estaban enterrados en su propiedad y en el río Des Plaines. Sus abogados transmitieron esta información a la policía y Gacy fue formalmente arrestado en las primeras horas del 22 de diciembre por múltiples acusaciones de asesinato. Mientras estaba bajo custodia, Gacy proporcionó a los investigadores un diagrama detallado de su casa y propiedad, marcando las localizaciones aproximadas donde había enterrado cada víctima. También proporcionó detalles sobre cómo había adquirido, matado y descartado a sus víctimas, aunque frecuentemente minimizaba su responsabilidad, alegando que algunos asesinatos habían sido cometidos por empleados, actuando bajo sus órdenes, o que sus víctimas habían merecido sus destinos por ser prostitutas o por hacerle avances sexuales no deseados. La excavación de la propiedad de Gacy comenzó el 22 de diciembre de 1978 y continuó por varios meses, convirtiéndose en una de las mayores investigaciones forenses en la historia de Estados Unidos hasta ese punto. Las condiciones eran horribles. El espacio de arrastre tenía menos de 1,5 metros de altura, estaba repleto del olor nauseabundo de descomposición, y los investigadores tenían que trabajar en turnos cortos debido a las condiciones casi intolerables. Eventualmente, 26 cuerpos fueron recuperados del espacio de arrastre, 3 cuerpos fueron encontrados en otros lugares de la propiedad y Gacy confesó haber descartado 4 cuerpos adicionales en el río Des Plaines. Entre 1978 y 1979, 4 cuerpos fueron recuperados del río y conectados a Gacy a través de evidencia forense y sus confesiones. La identificación de las víctimas probó ser extremadamente desafiante. Muchos de los cuerpos estaban en estados avanzados de descomposición, algunos reducidos a esqueletos. El análisis dental fue el método primario de identificación, y la policía trabajó extensivamente con dentistas, familias de personas desaparecidas y registros médicos. Eventualmente, 28 de las 33 víctimas confirmadas fueron identificadas. Las víctimas identificadas de Gacy representaban un corte transversal de la juventud vulnerable americana de los años 1970. Muchas eran adolescentes y jóvenes adultos de familias de clase trabajadora. Algunos eran fugitivos o jóvenes en situaciones familiares inestables. Varios eran estudiantes que habían aceptado trabajo temporal con la empresa de Gacy. Las víctimas identificadas incluían a Timothy McCoy, 16, John Butkovich, 18, Darrell Sampson, 18, Samuel Stapleton, 14, Michael Bonin, 17, William Carroll, 16, James Byron Hackenson, 16, Rick Johnston, 17, Kenneth Parker, 16, Michael Marino, 14, William Bundy, 17, Francis Wayne Alexander, 21, 22, Gregory Godzik, 17, John Zick, 19, John Prestige, 20, Matthew Bowman, 19, Robert Gilroy, 18, John Mowry, 19, Russell Nelson, 21, Robert Winch, 16, Tommy Bowling, 20, David Talsma, 19, William Kindred, 19, Timothy O'Rourke, 20, Frank Landingin, 19, James Mazzara, 20, Robert Pist, 15, entre otros. 5 víctimas permanecieron no identificadas por décadas, referidas solo por números asignados por los investigadores, aunque avances posteriores en tecnología de ADN eventualmente permitieron la identificación de varias de estas víctimas desconocidas años e incluso décadas después. El juicio de John Wayne Gacy
comenzó el 6 de febrero de 1980 en el Tribunal Criminal del Condado de Cook, en Chicago. Gacy se declaró inocente por razón de insania, argumentando que sufría de trastorno de personalidad múltiple y no tenía control sobre sus acciones. La defensa llamó a varios psiquiatras que testificaron que Gacy sufría de enfermedad mental significativa, incluyendo psicosis. Sin embargo, la acusación presentó evidencia abrumadora de la premeditación, planificación y conciencia de Gacy sobre sus crímenes. Demostraron que había tomado medidas elaboradas para atraer víctimas, esconder evidencia, construir un espacio especial de tortura en su sótano y continuar sus actividades normales después de cada asesinato. La acusación también llamó a sus propios expertos psiquiátricos, que testificaron que, aunque Gacy tenía trastornos de personalidad, no era legalmente insano y entendía la naturaleza y calidad de sus acciones. El juicio fue sensacionalizado por los medios nacionales e internacionales. Las circunstancias bizarras de los crímenes, el gran número de víctimas, el hecho de que Gacy había operado bajo las narices de todos como un miembro respetado de la comunidad e incluso como payaso en fiestas infantiles, todo contribuyó a una cobertura intensiva. La prensa apodó a Gacy el payaso asesino, un nombre que se volvió permanentemente asociado con él. Fotografías de Gacy en su traje de payaso aparecieron en periódicos y revistas en todo el mundo, creando una imagen icónica perturbadora que alimentó pesadillas colectivas sobre la dualidad entre apariencia benevolente y realidad maligna. La cobertura de los medios también planteó preguntas difíciles sobre cómo Gacy había logrado matar por tanto tiempo sin ser detectado, y por qué las advertencias anteriores e investigaciones no habían resultado en su captura más temprano. Después de solo 2 horas de deliberación, el 13 de marzo de 1980, el jurado consideró a Gacy culpable de 33 acusaciones de asesinato, así como varias acusaciones relacionadas. Durante la fase de sentencia, el jurado escuchó testimonios angustiantes de miembros de las familias de las víctimas, describiendo la devastación causada por la pérdida de sus hijos, hermanos y amigos. El 21 de marzo de 1980, Gacy fue sentenciado a muerte a través de inyección letal por 12 de los asesinatos que habían ocurrido después de la reintegración de la pena de muerte en Illinois en 1977. También recibió 21 sentencias adicionales de prisión perpetua para los asesinatos cometidos antes de esa fecha. Gacy fue transferido al Menard Correctional Center, donde permaneció en el corredor de la muerte por 14 años, mientras sus abogados perseguían apelaciones. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, Gacy continuó buscando atención y notoriedad. Concedió numerosas entrevistas a periodistas, investigadores e incluso vendió sus pinturas creadas en prisión, muchas de las cuales retrataban payasos o escenas aparentemente inocentes. Estas pinturas se convirtieron en objetos de fascinación mórbida y algunos críticos argumentaron que comprarlas o exhibirlas glorificaba a un asesino en masa. Gacy nunca demostró remordimiento genuino por sus acciones. En cambio, frecuentemente culpaba a sus víctimas, a la policía o a la sociedad, y continuamente reivindicaba que había sido malentendido o incriminado. En varias entrevistas, sugirió que otras personas habían cometido algunos de los asesinatos, a pesar de la evidencia abrumadora de su culpabilidad exclusiva. Sus apelaciones fueron repetidamente negadas, y la Corte Suprema de Illinois y la Corte Suprema de Estados Unidos se negaron a revisar su caso. John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 en el Stateville Correctional Center en Crest Hill, Illinois. Tenía 52 años. Sus últimas palabras reportadas fueron "Kiss my ass", bésame el trasero,
dirigidas a las autoridades penitenciarias, una demostración final de desafío y falta de remordimiento. La ejecución fue presenciada por representantes de las familias de las víctimas, oficiales de la ley y testigos oficiales. Fuera de la prisión, cientos de personas se reunieron, muchas celebrando la ejecución de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia americana. Algunos manifestantes sostenían carteles diciendo "No tears for the clown", sin lágrimas por el payaso, mientras vendedores vendían camisetas y souvenirs relacionados con la ejecución, una comercialización mórbida que algunos observadores consideraron perturbadora. El legado de John Wayne Gacy se extendió mucho más allá de sus víctimas individuales y sus familias devastadas. Sus crímenes ayudaron a catalizar cambios significativos en cómo la sociedad americana y la aplicación de la ley abordaban a jóvenes desaparecidos y asesinos en serie. En respuesta parcial a casos como el de Gacy, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Missing Children's Act en 1982 y el National Child Search Assistance Act en 1990, estableciendo sistemas nacionales para rastrear niños desaparecidos y exigiendo que los departamentos de policía insertaran información sobre niños desaparecidos en bases de datos federales inmediatamente. Estos desarrollos legislativos marcaron un cambio significativo de la presunción anterior de que niños y adolescentes desaparecidos eran fugitivos voluntarios que retornarían eventualmente. El caso Gacy también contribuyó al desarrollo y refinamiento de técnicas de perfil psicológico y análisis conductual en el FBI. La unidad de análisis conductual del FBI, establecida a finales de los años 1970, usó el caso Gacy como uno de sus estudios fundamentales para entender la psicología de asesinos en serie. Los criminólogos identificaron a Gacy como un ejemplo de asesino organizado, alguien que planea cuidadosamente sus crímenes, mantiene control sobre las escenas del crimen y presenta una fachada socialmente competente. La capacidad de Gacy de compartimentalizar su vida y mantener múltiples personas simultáneamente se convirtió en un aspecto crucial en el perfil de asesinos en serie subsecuentes. La historia de Gacy también planteó preguntas profundas y perturbadoras sobre la naturaleza del mal y la falibilidad del juicio humano. ¿Cómo un hombre que había sido condenado por abuso sexual infantil logró reconstruir una vida respetable tan rápidamente después de su liberación? ¿Por qué la policía no investigó más vigorosamente las múltiples desapariciones de jóvenes conectados a Gacy? ¿Cómo logró mantener una fachada de normalidad mientras cometía actos de crueldad inimaginable? Estas preguntas resonaron con ansiedades sociales más amplias sobre predadores escondidos en la comunidad, la confiabilidad de apariencias externas y la vulnerabilidad de jóvenes marginados. El caso expuso fallas sistémicas en la protección de poblaciones vulnerables, particularmente jóvenes LGBTQ+, fugitivos y aquellos de comunidades pobres o de clase trabajadora, cuyas desapariciones eran frecuentemente tratadas con menos urgencia que aquellas de jóvenes de familias más prósperas. La imagen cultural persistente de Gacy como payaso asesino creó un impacto duradero en la cultura popular y en la psicología colectiva. La yuxtaposición entre el payaso alegre, destinado a entretener niños, y el asesino sádico creó una disyunción cognitiva profundamente perturbadora que alimentó una ansiedad cultural sobre payasos que había existido anteriormente, pero fue enormemente amplificada. En los años subsecuentes a la revelación de los crímenes de Gacy, hubo un aumento documentado en la coulrofobia, miedo a los payasos, y la figura del payaso maligno se convirtió en un tropo común en películas de terror, literatura y medios populares.
Gacy se convirtió en uno de los asesinos en serie más infames y estudiados de la historia americana, el sujeto de decenas de libros, documentales, películas y programas de televisión. Su historia sirve como una advertencia sombría sobre los peligros de juzgar por la apariencia y la importancia de vigilancia y sistemas de protección robustos para los más vulnerables de la sociedad. Las familias de las 33 víctimas conocidas de Gacy cargan el trauma de sus pérdidas hasta hoy. Muchas han hablado públicamente a lo largo de los años sobre el impacto devastador de los crímenes, la frustración con el fallo inicial del sistema en proteger a sus seres queridos y su lucha continua para encontrar cierre y significado. Para algunas familias, la identificación de sus hijos trajo un sentido de resolución. Para otras, particularmente aquellas cuyos seres queridos permanecieron no identificados por décadas, la angustia fue prolongada. Los avances en tecnología de ADN en las décadas siguientes permitieron la identificación de varias víctimas adicionales, trayendo alguna medida de cierre tardío para estas familias, aunque el dolor fundamental de sus pérdidas permaneciera inalterado. El caso de John Wayne Gacy permanece como uno de los capítulos más sombríos en la historia criminal americana. Un recordatorio permanente de la capacidad humana para el mal y la necesidad crucial de proteger a los más vulnerables de la sociedad de aquellos que buscarían explotarlos y dañarlos. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido esta inquietante historia de John Wayne Gacy? ¿Conocías todos estos detalles sobre el payaso asesino? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Queremos saber qué es lo que más te ha impactado de esta narración. Y no olvides contarnos desde dónde nos estás viendo.